Bueno, ahora vamos a revisar otro tema internacional del que hemos estado pendientes, la destitución de ministros de lo constitucional en la Corte Suprema de El Salvador por parte de la mayoría oficialista en el Congreso de ese país. Tengo en la línea telefónica desde San Salvador a Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro. Óscar, gracias por acompañarnos en el programa. Muy buen día. Pascal, buen día, un gusto estar contigo. Bueno, pues te pediría que nos relataras cómo comenzó este conflicto. Sabemos que pues en la anterior legislatura el presidente Bukele no tenía mayoría, la consiguió en la última elección y a partir de entonces, digamos, ha sido pues una herramienta que ha utilizado ahora para ir en contra del poder judicial. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo lo resumirías? Mira, esto se puede explicar de una forma muy sencilla, aunque luego tiene unos matices muy complejos. Miré por la forma sencilla. El presidente Bukele, quien llegó al poder, a la presidencia en julio de 2019, en las elecciones de febrero de este año ganó la Asamblea Legislativa por mayoría absoluta. Es decir, que se hizo de dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Y este fin de semana, cobijándose en la popularidad que tiene, su Asamblea Legislativa, por órdenes de él, cometió una violación a la Constitución y destituyó a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República en un proceso expedito que duró menos de 2 horas y nombraron a personas cercanas a ellos que dependen del presidente, que son fieles al presidente, con lo cual ahora mismo el presidente tiene los 3 poderes del Estado porque se tomó ilegítimamente el legislativo, con lo cual, en lugar de tener un presidente, lo que tenemos en El Salvador es un autócrata. Es decir, Nayib Bukele ahora para tomar una decisión no necesita consultar con absolutamente nadie. Lo que él desea se cumple en un país como El Salvador. Bueno, esto es algo que fue posible tras haber ganado la mayoría y te preguntaría, además de concentrar poder, que parece ser una de las intenciones del presidente Bukele, ¿qué hechos concretos motivaron estas destituciones? Mira, los hechos concretos, simplemente la argumentación, que como te lo digo, es una argumentación, o sea, se desmanteló el sistema de contrapesos de la democracia en menos de 2 horas, y el argumento fue que la Sala de lo Constitucional había tomado decisiones contrarias al Ejecutivo durante el manejo de la pandemia. Básicamente esa fue la razón, es decir, que no le hicieron caso al presidente. Mira, Bukele es alguien que ya desde antes había demostrado que tiene unas características autoritarias. Yo me recuerdo que cuando era presidente de la República, en febrero, o sea, ya siendo presidente de la República, pero no teniendo a su favor la Asamblea Legislativa, en febrero del año pasado metió a los militares a la Asamblea. Se tomó la Asamblea con los soldados, sí, porque le parecía que la Asamblea se tardaba mucho en aprobarle un préstamo. Entonces, es alguien que ya tenía esa vocación autoritaria. Y ahora que tiene la Asamblea, simplemente están manejando el país están desmantelando la República. El día de ayer, después de que el sábado, en la primera sesión plenaria de su asamblea, destituyeran, violando la Constitución, a los magistrados y al fiscal, el día de ayer se aprobaron una ley, también violando la Constitución, una ley retroactiva, que es una ley que lo único que dice es que no se puede juzgar a ninguno de los funcionarios del Gabinete de Salud ampliado por temas de adquisición de insumos médicos durante la pandemia. Es una ley retroactiva, algo que el artículo 21 de la Constitución prohíbe, solo en ciertos casos muy puntuales. ¿Qué es lo que está haciendo? Protegiendo a todo su gabinete, que está acusado de al menos 10 casos de compras irregulares de insumos durante la pandemia. Es decir, no es ni siquiera, no hay dudas de para qué querían todo el poder. Querían todo el poder para cubrirse y querían todo el poder para perpetuarse en el poder. Le agradezco mucho a Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro de El Salvador, que me haya esperado en la línea. Óscar, nos enteramos también que una legislación aprobada pues impone impuestos o grava con impuestos a los periódicos, cosa que no ocurría antes. Más allá de la justicia o injusticia de la medida, parece pues tomarse en un momento en que el presidente Bukele pues recibe críticas por parte de los medios.
Mira, yo creo que eso que hicieron ayer es algo que es indiscutible. Ellos tienen derecho a legislar, ganaron la mayoría en la Asamblea Legislativa y lo que han grabado era una ley de exención para las imprentas, es decir, para la importación de papel, etcétera, porque se quería, digamos, promover la producción cultural. Sin embargo, hay mucha gente que apoya que los periódicos paguen impuestos a ciertos insumos que importan. Ahora, ¿qué es contradictorio? Lo que es contradictorio es que con este gobierno muchas cosas son simplemente un show. El presidente Bukele, en plena pandemia, en un país pobre como El Salvador, a finales del año pasado, creó 2 medios de comunicación estatales. Uno es un canal que se llama Noticiero El Salvador y el otro es un periódico impreso que se llama Diario El Salvador. Diario El Salvador es un medio que básicamente es pagado con los impuestos de todos los salvadoreños para hacer propaganda del presidente. Es decir, la prensa gráfica, uno de los medios de difusión más reconocidos en el país, más masivos del país, publicó el año pasado con datos como básicamente Diario El Salvador, este periódico oficialista, vive de publicidad de las carteras del Estado. Es decir, es un medio que vive de los impuestos de los salvadoreños. Este gobierno suele ser falaz en sus motivos ulteriores. Plantea este nuevo impuesto como una forma de estar buscando un dinero que no tiene para invertir en doctores, en maestros, como dijo el diputado que lo propuso, pero a la vez gastan enormes cantidades mensuales de los impuestos de los salvadoreños para hacerse propaganda justamente en un periódico que crearon para ese fin. Es decir, tienen todas las características de una autocracia, es decir, enaltecimiento del líder, que nunca se le ponga en duda, dobles verdades, argumentos sin fondo. Es un gobierno con mucha superficialidad. Aquí, como decimos, parece un raspa y gana. Si le pasas la uña a muchas de sus decisiones, te encontrás la verdadera razón que está detrás. Su llegada al poder obedece, podría decirse, a un desprestigio de la clase política tradicional de Arena y el FMLN. Sin duda alguna. Se debe a 2 cosas. En primer lugar, Arena y el FMLN, que son Arena de derecha, FMLN de izquierda, los 2 partidos que gobernaron este país desde el fin de la guerra en 1992, destruyeron este país y se robaron todo lo que pudieron robar. Es decir, te pongo un ejemplo, Francisco Flores, presidente de la derecha de Arena, que salió de su mandato en 2004, murió mientras lo juzgaban por haberse robado millones de dólares de una donación de Taiwán que era destinada para las víctimas de los terremotos del principio del siglo. Su sucesor, Antonio Saca, también de Arena, de la derecha, está preso porque reconoció haberse robado más de 300 millones. El siguiente, que fue el presidente Mauricio Funes, el primer presidente de izquierda en la posguerra, está exiliado y escondido en la Nicaragua del represor Daniel Ortega, porque aquí tienen un montón de acusaciones de corrupción. Claro que los otros partidos saquearon y destruyeron este país. Eso es así. Ahora, y eso es lo que Bukele, cuya empresa, una de las empresas más grandes de su familia, era una agencia de publicidad, ha sabido aprovechar. Te digo porque su lema es, le llama a todos los demás, a todos los que no lo apoyen, le llama a los mismos de siempre. Sin embargo, nunca olvidemos algo, Bukele viene del FMLN, fue alcalde en varios periodos con ese partido, y Bukele fue candidato a la presidencia con un partido de derecha de lo más corrupto que existe en el país, que se llama Gana, que es una escisión de la derecha de Arena, con señalamientos incluso de narcotráfico de algunos de sus miembros. Entonces, lo que Bukele ha logrado hacer es poder manejar el repudio de la sociedad contra esos partidos con eslóganes, con eslóganes nada más, porque él es un gran publicista. Él es alguien que conoce cómo hacer publicidad. Sin embargo, a la hora de analizar sus medidas, como la ley que propone, que aprobaron ayer, que es una ley para encubrir la corrupción de su gobierno, así de literal, uno se da cuenta de que lejos de luchar contra los mismos de siempre, ellos son más de lo mismo, son más un sistema corrupto que saqueó, destruyó y convirtió a este país en un país miserable en los últimos 20 años. Digamos que tiene pues muchos rasgos de otros regímenes populistas en el continente. Sí, sin duda alguna. Es decir, yo creo que el mundo debería voltear a ver lo que está pasando en El Salvador y creo que de alguna forma está ocurriendo. Incluso la vicepresidenta Kamala Harris se pronunció
la vicepresidenta estadounidense, se pronunció sobre El Salvador después de lo ocurrido el fin de semana. La Unión Europea ha emitido un comunicado, Naciones Unidas ha emitido un comunicado, diferentes países. ¿Eso pesa, Deberían digamos, de la presión observarlo internacional porque ustedes, cuenta? mira, no tanto. El día lunes por la tarde, después de la avalancha de repudio, el presidente citó a gran parte del cuerpo diplomático a una reunión privada, a una reunión privada. El día martes la televisó en cadena nacional durante 2 horas, donde él regañaba, discutía con el embajador de la Unión Europea, reconvenía a la embajadora de Canadá. Una reunión privada la puso en público. Varios embajadores se quejaron en sus redes sociales del engaño. Eso es verle la cara, pues, eso es decir, no me importa lo que digan. El embajador, el agregado estadounidense no asistió a la reunión, lo cual ya es muy significativo de la relación, de la mala relación que El Salvador ha creado con el país donde tiene alrededor de 3 millones de habitantes, que es Estados Unidos. Ahora, deberían de observar El Salvador porque ustedes pueden presenciar en vivo cómo se desmantela una república. Eso es lo que está pasando aquí. Es decir, lo que está pasando aquí va a llevar a que tarde o temprano, de alguna forma, haya periodistas encarcelados, haya opositores encarcelados sin razón. Ahora se viene un momento de persecución. Pues Él tiene a la fiscalía de su lado. vamos a estar pendientes de ello, Oscar, y muchísimas gracias por haber tomado la llamada. Estaremos pendientes de cómo se desarrollan estos acontecimientos en tu país. Muchísimas gracias. Gracias, con gusto. Gracias. Oscar Martínez es el jefe de redacción de El Faro en El Salvador.